Que Dios te bendiga ricamente. Señor Dios, tú me has puesto en tarea de dirigir y pastorear la iglesia. Tú ves cuán inepto soy para cumplir tan grande y difícil misión. Y si yo lo hubiese intentado sin contar contigo, desde luego lo habría echado todo a perder. Por eso clamo a ti. Gustoso quisiera ofrecer mi boca y disponer mi corazón para este menester. Deseo enseñar al pueblo, pero también quiero por mi parte aprender yo mismo continuamente y manejar tu palabra, habiéndola meditado con diligencia. Como instrumento tuyo, utilízame. Amado Señor, no me abandones en modo alguno, pues donde yo estuviera solo, fácilmente lo echaría todo a perder. Esta es una oración que escribió Martín Lutero. Es bellísima, aquí se muestra la humildad de este reformador, cómo él se reconoce inepto y para ser un instrumento del Señor dice que sabe que tiene que profundizar en la palabra de Dios con diligencia. Y clama al Señor para que el Señor lo utilice, para que el Señor lo ayude y esté con él allí acompañándolo, porque cuando el Señor no está con él, él siente que lo echa todo a perder. Feliz día. Hoy es el día de la Reforma. Hoy celebramos los cristianos la Reforma protestante. Me gustaría compartir contigo algo que dice Charles Swindoll en el primer libro que leí en 1996, El despertar de la gracia. Está hablando de los asesinos de la gracia. Dice así: le quita la esencia a la religión del hágalo usted mismo y llévese la gloria. Se refiere a que la gracia te permite realmente poder darte cuenta que esa doctrina de que hágalo usted mismo, sálvese usted mismo, no tiene sentido. Como en los tiempos de Lutero, aparecen en cada generación esgrimiendo convincentes argumentos. Se refiere a los asesinos de la gracia. ¿Quiénes son? Esos que te dicen, tiene que esforzarse mucho, o bien, tiene que renunciar a esto o aquello, debe hacer esto o aquello, y además debe demostrar la sinceridad de su fe. Y también, antes de que Dios pueda hacer esto en su vida, debe merecerlo haciendo esto o aquello. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Esfuércese más, hermano, esto, lo otro, lo otro. Como que por más que tú hagas, sabes que en realidad obtener el perdón de tu pecado no es porque tú hagas obra tras obra tras obra, sino porque es un don y un regalo de Dios. Mira lo que dice Charles Swindoll. Olvídese, Dios le ofrece por gracia el gratuito don del perdón. Lo único que usted puede hacer es recibirlo. Una vez que lo acepta, recibirá el poder para rendirse, perseverar, continuar, abandonar, empezar y todo lo demás. Pero no se confunda respecto a la salvación. Usted la recibe exclusivamente en base al regalo gratuito de Dios. A pesar de todo lo que pueda escuchar en otro sentido, el énfasis no se encuentra en lo que nosotros hacemos para Dios. Por el contrario, la clave está en lo que Dios ha hecho por nosotros. Es bellísimo esto. Gracia, gracia, gracia. La gracia realmente es ese regalo de Dios inmerecido. Es saber que aquel que murió en la cruz es quien se lleva el mérito y no Marta que se esfuerza en ser buena cada día. El mérito se lo lleva Cristo que murió en la cruz y murió por mis pecados. Cristo es realmente quien se tiene que llevar todo honor y toda gloria. El 31 de octubre, ¿por qué se celebra o se llama el Día de la Reforma? Bueno, curiosamente es porque Martín Lutero, los historiadores han demostrado que no es que necesariamente fue y colgó en la puerta de la abadía de Wittenberg las 95 tesis, sino que hoy en día los historiadores están de acuerdo en que lo más probable es que Lutero le haya hecho llegar tanto al Papa como al arzobispo del lugar y a sus amigos diferentes copias de su tesis, y luego lo que se dijo es que Martín Lutero fue y la colgó. Sea como sea,
Lo que sí sabemos es que Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta, bueno, es lo que se dice habitualmente, en la puerta del castillo de Wittenberg. Esas tesis estaban escritas en latín y no tenían el propósito de crear un cisma en la iglesia. Lo que tenían era el propósito de debatir acerca de cosas que Lutero veía en la palabra de Dios y que en la vida real estaban sucediendo otras. Pero el impacto fue tal que realmente se produjo una revolución en todo tipo de sentido. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, lo que estaba pasando es que Martín Lutero venía dando una serie de conferencias sobre Romanos y él, cuando llega a Romanos 1:17, se da cuenta que dice que el justo por la fe vivirá. Y se da cuenta que la salvación entonces no es como se decía y como se hacía creer en ese momento, que era por mérito propio, que tú tenías que vivir en base a hacer obras y piadosas y inclusive comprar las indulgencias para tus pecados o los de tus familiares. Eh, en realidad lo que estaba pasando era que te vendían el perdón de tus pecados, las famosas indulgencias escritas por el Papa León X. Esta es la realidad. León X se quería construir una mega iglesia y se precisaban fondos. Entonces, la mejor manera es la misma de siempre. Bueno, ¿cómo hacemos para obtener los fondos? Sencillo, utilizamos a esta gente que es incrédula. La Biblia estaba escrita en latín, la gente no tenía acceso a la Biblia, eran costosísimas y a su vez no todos hablaban latín. Entonces, era algo realmente que la gente no podía contrastar a ver si lo que le decían los domingos cuando iba a la iglesia era lo que estaba en la palabra de Dios. Entonces la gente creía lo que se le decía. Además, en esa época tú sabes que no todas las personas podían recibir educación. La mayoría de los habitantes de Europa eran analfabetos. Apenas sabían escribir su nombre y los que no sabían firmaban con una cruz o una rayita, lo que sea, o ponían alguna marca que los identificara como que ese documento o eso que habían firmado había sido hecho por ellos. Entonces, claro, frente a tanta ignorancia, los de arriba sabemos que siempre es igual, aún en los sistemas políticos, someten a los pueblos diciéndoles fantasías, barbaridades, inmoralidades muchas veces. Entonces en esta época era una época, podríamos decir, inmoral desde ese punto de vista, porque se estaba lucrando con la salvación de las almas. La gente estaba convencida que si de pronto la abuelita había fallecido y había sido una persona que de pronto tenía un mal carácter o no era muy religiosa, probablemente estaba en el purgatorio y no podía llegar al cielo. Entonces, bueno, esto se solucionaba con una monedita. Tú ibas, al arzobispo del lugar, a la iglesia del pueblo, y le decías: quiero comprar el perdón para mi abuelita, quiero que mi abuelita pase, ¿verdad? Salga del purgatorio y pase al cielo. Y la gente ignorante, a veces entregaba el dinero de todas sus cosechas, porque eran carísimas las indulgencias, no te creas. Con esta monedita, es una monedita uruguaya de 50 pesos que tiene la imagen de Artigas y el sol del otro lado, con esto, no sé, me perdonarían un enojo que tuve ayer, una cosa así, supongamos, porque con eso no hacías nada. Dice que yo llegué a leer documentos históricos y a ver documentales históricas en la que las personas a veces entregaban todo el dinero de su cosecha y ellos quedaban pasando necesidades, sus hijos prácticamente se morían de hambre y ellos mismos comiendo muy poco de la cosecha para vender y entregar todo ese dinero para comprar las indulgencias, y que sus familiares pasaran del purgatorio al cielo. Ese dinero obviamente iba para el bolsillito de León X y su mega iglesia y de los otros duques y príncipes tan corruptos como el Papa, que estaban metidos en el mismo negocio de lucrar con el pueblo, con la gente necesitada.
Y sobre todo gente que no tenía cómo contrastar si eso que estaban haciendo era inmoral o no, si eso era un disparate. Entonces Martín Lutero, que venía profundizando en Romanos, cuando lee Romanos 1:17, me gustaría compartir lo que él mismo plantea con respecto a esto, y es realmente precioso. Dice, sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido franqueadas. Las escrituras todas cobraban un nuevo sentido, y a partir de entonces la frase la justicia de Dios no me llenó más de odio, sino que se me tornó indeciblemente dulce en virtud de un gran amor. Martín Lutero, cuando lee Romanos 1:17, se da cuenta que no se trata de que él haga méritos, méritos y méritos y una especie de maratón a la perfección o a la santificación desesperante de que nunca lograba, siempre le faltaba algo. Se da cuenta que en realidad el mérito no está en él. No se trata de que siempre esté tratando de hacer las cosas así, porque es imposible, siempre nos vamos a equivocar en algo. El mérito está en reconocer que Cristo murió en la cruz, aceptar ese regalo que Dios nos hace, el regalo de la gracia, y el mérito se le corresponde a Dios. Esto no es como las manualidades, hágalo usted mismo, es deje que Jesús lo va a hacer por usted. Y Martín Lutero entonces, él quiso en realidad con estas 95 tesis, la idea de él no fue atacar a la iglesia de Roma, la idea de él fue establecer un debate. Era muy común que en ese entonces en las puertas de las abadías o en lugares importantes y donde había un núcleo de gente que se solía reunir como en la plaza del pueblo, en algunos lugares se colocara un escrito avisando que va a haber un debate. Era un lugar universitario, además, donde él enseñaba. Entonces, era muy común. Es como si hoy vas a Repago o a Hábitat o a algún local comercial de tu zona y ves que dice el centro comunal de la ciudad hará tal evento o se invita a los habitantes que estén atentos a las reformas que se van a hacer en la localidad. Acá es muy común, esto es un área semi-rural y 2x3 se coloca algún aviso para que de pronto tú te involucres en una reforma, en un cambio que van a hacer en la ciudad y que de pronto tu aporte puede contribuir. Entonces, eso es lo que quería Martín Lutero, establecer un debate. Bueno, yo estuve leyendo Romanos, decía Martín Lutero, vamos, y encontré esto, vamos a debatirlo. ¿Será así que esto que estamos haciendo realmente no será inmoral? Porque esto contradice la palabra de Dios. ¿Dónde dice que realmente esto sea así? Porque fíjate que la gente moría de hambre por comprar un papelito que decía que el Papa permitía que el alma de la persona fallecida pasara del purgatorio al cielo. Entonces llega un momento en que Martín Lutero, en una de esas tesis que escribe, en la tesis 82, déjame ver que te la voy a compartir precisamente, porque es clarísimo lo que Martín Lutero plantea en esta tesis. O sea, no deja lugar a duda y pone realmente los puntos sobre las íes. Él dice, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante? Es decir, a ver, Santo Padre León X, si usted tiene ese poder, dice, y esa habilidad de hacer que las almas pasen del purgatorio al cielo, ¿por qué deja esas almas sufriendo? ¿Solamente las puede sacar si la gente pone la platushka? No, a ver, hágalo por amor, porque usted es el Santo Padre, usted es la autoridad máxima de la iglesia. Estamos todos locos. Prácticamente serían esas las palabras de Martín Lutero. Y claro, esto trajo un revuelo. La cosa es que la iglesia enseguida
no fueron muy inteligentes, vieron que Martín Lutero empezaba a tener simpatizantes y no lo quitaron del medio enseguida. Llevó 3 años, en 1521 recién es cuando los comulgan, pero previamente le dicen, bueno, mira, te vas a quedar en la iglesia si te retractás de 41 tesis, incluida esta. ¿Cómo vas a andar hablando del Papa, que el Papa anda especulando o que el Papa anda lucrando? No, nos has atrevido. Si vos te retractás de esta, te dejamos, porque se dieron cuenta que el resto de las tesis eran válidas, que Martín Lutero estaba diciendo lo justo. Es más, hay artículos donde dice que León X dijo, bueno, este hombre en realidad está diciendo algunas cosas que son ciertas. Pero claro, la basílica había que construirla y había que poner la platushka. Entonces, bueno, sigamos lucrando con la necesidad del pueblo. Martín Lutero realmente fue un reformador impresionante y un hombre con una valentía y una integridad tal que él dijo, yo no me voy a quedar callado. Entonces escribió estas tesis. Si es cierto que las puso en la puerta o no, bueno, eso será mito, será fantasía. Lo que sí se sabe es que Martín Lutero escribió esas tesis, las redactó, se las hizo llegar al Papa, al arzobispo y a sus amigos, y esto se dio a conocer y realmente se produjo un cisma, porque el impacto fue impresionante. Este, pero no fue la idea de Martín Lutero producir un cisma en la iglesia. La idea de Martín Lutero fue, bueno, vamos a ver si nos estamos equivocando. Las 95 tesis son finalmente condenadas definitivamente el 15 de junio de 1520 por la bula Exsurge Domini del Papa León X. Lutero entonces, abiertamente en conflicto con la Iglesia Católica, es excomulgado a principios del año siguiente. El Papa León X exigió que Lutero se retractara por lo menos de 41 de sus tesis, pero el monje alemán, ya famoso en toda Europa, rechazó esa exigencia. Esto que estoy leyendo es un artículo que salió en Protestante Digital hace algunos años, en el 2019 creo, y yo lo guardo porque realmente es bellísimo lo que aquí plantea. Y mira lo que dice el artículo. Esta reforma supuso no solo una revolución espiritual, sino también social, económica, cultural, científica y política. Se puede decir que el mundo y la sociedad modernas en gran parte nacen de este momento de la historia que supo señalar al Jesús del Evangelio de una forma nueva, de una forma nítida, nueva y clara. A partir de Martín Lutero, la gente pone el foco no en lo que el Papa dice, no en lo que las autoridades dicen. La Iglesia pone el foco en lo que la palabra de Dios dice. Convengamos que la gente no sabía leer, no sabía escribir, no tenía la Biblia en su idioma. Es a partir de Martín Lutero que la Biblia comienza a estar en el idioma de las personas. Martín Lutero hace que la palabra de Dios que estaba encadenada quede en libertad. Es el primero que plantea que la Biblia tiene que estar en el lenguaje de las personas y empieza a trabajar para que la Biblia se empiece a traducir al alemán. De ahí se copia ese modelo y en los demás países empiezan a preocuparse porque la Biblia esté en el idioma de las personas. Ya teníamos reformadores como John Huss, que también tenía la misma idea. La gente tiene que leer la palabra de Dios en su propio idioma. Nosotros tenemos que estar inmensamente agradecidos a esto que hizo Martín Lutero. Tenemos que pensar, yo creo, en lo que realmente significó históricamente, porque revolucionó todos los campos. Esto fue un cambio de paradigma. Y fue algo que impactó en todas las esferas de la vida de las personas, porque el impacto fue tal que los países empezaron a tomar esta nueva doctrina de decir, entonces la salvación es así, y se produjo esa separación y hubo algunos países, que se conocen como los países protestantes, que dijeron, ya no queremos más tener vinculación con la Iglesia de Roma. Entonces esto fue descomunal, eso trajo un cambio en la sociedad impresionante, pero también en la visión que el hombre tenía de sí mismo. Empezó a recibir la gracia, a sentir inundado, ¿verdad? Al leer la palabra. Imagínate las personas cuando por primera vez comenzaron a leer, como en este caso en Alemania, la Biblia en su propio idioma y se podían dar cuenta y escuchar
imágenes tan bonitas como Jehová es mi pastor. Imagínate una persona que pueda leer en su propio idioma, Él es mi pastor, Él es el que me guía, Él es el que cuando estoy con sed, necesitado o sufriendo, Él me lleva a delicados pastos y me hace descansar. Imagínate cuando la gente puede leer ese mantra cristiano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habrá miles de pasajes bíblicos que te sepas de memoria y que digas, wow, yo hoy lo leo. Pero en aquel entonces la gente no tenía acceso a leerlo con sus propios. No es lo mismo que te lean la Biblia o que te la hablen en un idioma que no conoces a que tú la leas en tu propia lengua. Esto que Martín trajo fue hacer que la palabra de Dios esté allí sobre tu mesa. Los tiempos han cambiado tanto. Yo, debido a mis problemas visuales, ya no puedo leer la Biblia en papel, pese a que invertí en una hermosa lupa digital que quizás un día te hago un videíto de cómo se usa y es hermosísima para leer mis Biblias de estudio. Pero ¿qué estoy haciendo habitualmente? Leyendo en mi lector Kindle, porque claro, tengo la posibilidad de aumentar la fuente y todo lo demás. Hoy en día la Biblia la tenemos en nuestros celulares y en el idioma en que tú quieras. Fue maravilloso porque la gente, como dice aquí, pudo acceder al Evangelio verdadero de una forma nítida, nueva y clara. Me gustaría compartir contigo algo que escribió un reverendo, no le conozco, pero me gustó, Nathan Decker, de la Conferencia Anual de Virginia, y que se llama Liturgia del siglo XXI. Señor, dice, has escuchado el clamor del pueblo. Es una liturgia que escribió para que se diga los domingos previos a la Reforma. Señor, has escuchado el clamor del pueblo. Claman por pan, claman por refugio, claman por sanidad, claman por empleo. Ves a las madres que se desvanecen mientras hacen fila en el banco de alimentos por la pérdida de su dignidad. Saca las lágrimas de los ojos de los bebés hambrientos. Secas las lágrimas de los ojos de los bebés hambrientos. Escuchas las angustiosas oraciones del padre desempleado en un despotricar sin dormir. En tiempos como estos siempre has levantado profetas. Moisés en el desierto para los niños cautivos. Shanhás ardiendo en la hoguera para compartir la copa de la gracia. Jeremías en medio de la caída de Jerusalén. Martín Lutero cuando la palabra de Dios estaba encadenada. Amós gritando contra los ricos en favor de los pobres. John Wesley llevando la luz de Dios a la oscuridad social de los mineros. Martin Luther King Jr. soñando sueños. En tiempos como estos siempre has levantado profetas. Señor, hazlo de nuevo. Señor, hazlo de nuevo. Escucha nuestro clamor, nuestra hambre, nuestro deseo de vivir. Escúchanos, oh Dios, envía tu palabra, que la voz de Dios se escuche en la tierra una vez más. Aférrate a la gracia, aférrate a la idea que la reforma lo que hizo fue permitir que pudiéramos comprender que llegando a los pies de Cristo, allí en la cruz, podemos acceder al perdón de nuestros pecados. Por más que nos esforcemos, Cristo es nuestro defensor y nuestro abogado, como dice allí en 1 Juan 2, del 1 al 1. Me gustaría compartir algo que plantea también Charles Swindoll y habla de los beneficios de poder entender este tema de la gracia. Podemos acceder continuamente al perdón de nuestros pecados. Esto es lo que marcó la diferencia para Martín Lutero, uno de los reformadores. Él había aprendido su teología a los pies de los prelados de la iglesia y esto lo llevó a convertirse en monje, en una celda, consumido hora tras hora, día tras día por su culpa y su pecado. Si tú ves alguna película sobre la vida de Martín Lutero, te vas a dar cuenta que él vivía obsesionado con que nunca llegaba a la perfección. Nunca lograba sobreponerse a sus pecados, es decir, hasta que la luz de la carta a los romanos irrumpió en su mente
y vio el poder intercesor de Cristo, vio el sacerdocio de todos los creyentes, vio la justificación por fe, vio sus pecados perdonados, sus clamores de culpa se convirtieron en cantos de alabanza. Tenemos una base continua para el perdón gracias a que Cristo aboga por nosotros. Que Dios te bendiga en esta jornada. Era imposible que no pudiera hacer un video sobre este día porque es muy importante para el mundo, pero en especial para aquellos que nos decimos cristianos. Y se lo quiero dedicar especialmente a Paula López, una amiga cristiana que hoy cumple años en este día donde el mundo celebra, bueno, la oscuridad y la sombra. Los cristianos tenemos que reflejar la luz del Evangelio de Cristo y recordar que en todo tiempo, como decía ese reverendo, Dios levanta profetas que nos hacen ver cuál es la verdad de la palabra de Dios. Pero mientras no estén cimentados en la Biblia, todo lo demás que venga es pura falsedad, es pura mentira, es puro cuento de hadas. La única palabra que vale es la palabra de Dios. El resto queda fuera. Que Dios te bendiga ricamente. Mira el canal de Paula López que te vas a sentir bendecido. Suscríbete a su canal. Y bueno, si te gustó este video, dale like y compártelo con otras personas. Sobre todo, comienza a hablar con las demás personas y dile, hoy estoy celebrando el Día de la Reforma. Hoy estoy celebrando que un hombre como Martín Lutero fue capaz de decir, me abrazo a la cruz y siento que la gracia inunda mi alma. Que Dios te bendiga ricamente.